Bien, solo para recordatorio, esto es un curso de procesos de separación, donde nos interesa extraer selectivamente, separar o concentrar moléculas. Entonces nuestros focos son los equipos. Para eso vamos a aprender métodos, son varios. Lo vamos a ver a lo largo del curso. Por ejemplo, está el método McKay-Thiel para estimar el número de etapas en torre de destilación, estación por solvente. Esto es necesario que lo anoten. Métodos para determinar el tiempo de secado necesario. Métodos para determinar las etapas que tú necesitas para la extracción por solvente. Son recetas. ¿Ya? Bueno, colocamos acá diagramas ternarios, que tengan algún ejemplo. Ternarios. No se ve todavía. Esta radio que se va. Ahí se va. Ok. ¿Ya? Diagramas ternarios. Tenemos el método McCabe-Thiele. ¿El otro cómo se llamaba? Era un ternario. Métodos para determinar tiempo de secado. ¿Qué está repitiendo? Era un ternario. Secado. También vemos, general vemos, esto es súper importante, línea de equilibrio, que en realidad es curva de equilibrio, no es línea. Curva de equilibrio versus línea de operación. Esto que vamos a ver. En paralelo ustedes tienen que manejar cierto concepto que tiene que ver con el fenómeno del transporte, de la transferencia de materia. ¿Sí? Dice curva de equilibrio versus línea de operación. Eso vamos a ir repitiendo durante todo el curso. ¿Es como el teórico versus real? ¿Por así decirlo? No. Tú tienes una curva de equilibrio de gas. Aquí tienes la concentración de gas, acá la concentración del líquido, SO2, cuánta concentración tiene en la fase gaseosa, cuánta concentración tiene en la fase líquida. Esto depende de la temperatura. A mayor temperatura, la solubilidad del gas es más baja. Por tanto, la curva de equilibrio así, con mayor temperatura. ¿Entiendes? Pero eso es el equilibrio. Es importante entender que es el equilibrio, que es la tendencia donde uno va. Esto me permite determinar el gradiente de concentración. Nada más, la fuerza impulsora. Entonces la curva de equilibrio es para la fuerza impulsora. Mientras que la línea de operación, voy a dejar aquí una cualquiera, la línea de operación tiene que ver con el balance de materiales. Ya, esto es introductorio, lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Es para que sepan para dónde vamos, los términos que vamos a ocupar. Esta línea de operación es la razón, la pendiente que tiene la razón gas líquido. En este caso, si fuera extracción por solvente sería muy similar, pero otra cosa. Si fuera una torre de enfriamiento, aquí yo voy a tener la entalpía y la temperatura. Qué raro, que tiene que ver con la materia. Claro, porque en el caso de la torre de enfriamiento hay transferencia de calor simultánea. Hay calor y materia simultánea y yo puedo hacer uso de la balance de energía. Es súper loco. Pero en el mismo mono, en la misma curva, en la misma metodología. Entonces aplicamos siempre línea de operación versus curva de equilibrio. A eso nos referimos. Entender que esto es equilibrio, puede demorarse un año, es la tendencia solamente, la necesitamos. Y después la línea de operación tiene que ver con los flujos que uno se mueve. Esto tiene que ver con el balance de materiales de entrada y salida de dos condiciones. ¿Ya? Pero de nuevo, esto lo vamos a ver con más detalle en la sección 6, por ahí cuando vemos línea de operación. Entonces, dentro de los conceptos importantes, como la parte teórica, digamos así, está la analogía, y lo mostré la clase pasada, lo voy a tomar, analogía mecánica de fluido, transferencia de calor, transferencia de materia. En particular nos interesa esto. Esto lo vamos a ver mucho más en detalle para torres de enfriamiento, secado. ¿Ya? Así que entender que uno siempre uno tiene que hacer, uno hace un experimento, coloca un aparato, ¿cierto? Hace secado el lecho fluidizado, uno hace un experimento en base a unos datos experimentales, uno dice cómo se relaciona el flujo de gas, ¿cierto?, con la velocidad de secado, para poder escalar y tener un equipo grande. Nuestra pega es hacer equipo, es decir,
de qué porte el equipo, qué rendimiento va a tener, cuánto va a costar. No nos olvidemos de eso. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, dentro de esto, dentro de lo que hablamos, está la ley de Fick, que la vamos a volver a tomar. Aquí básicamente entender que uno dice que la velocidad con que, por ejemplo, se disuelve una hoja de té, o un dulce, o se lixilia algo, ¿cierto? Los moles por unidad de, digamos, hora o tiempo, depende de la unidad, va a ser función de un área. Acá entender que cuando hablamos de área, es área superficial, o sea, metros cuadrados por metro cúbico reactor. Entendemos también que no es lo mismo, por ejemplo, sacar gotas así de grandes que muy chiquititas. Entonces ahí tenemos el caso de, por ejemplo, si tú quieres producir polvo de leche en una bandeja, lo metes al horno, debería estar mucho rato, se te va a quemar, se podría secar, pero se va a demorar mucho rato. Pero si yo genero microgotas, hago 100 micrones, la meto en un secador spray y me demoro 5 segundos en secar. ¿Ok? Entonces aquí el área es lo importante. El otro concepto importante aquí es la fuerza impulsora, que es el gradiente de concentración. Claro, no es lo mismo producir una vaporización cuando está el medio muy saturado. Yo no logro vaporización si está 100% de humedad. Si este ambiente estuviera con 100% de humedad, estaría con la gota corriendo, tendría mucho calor porque no evaporo. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, hacer una extracción gas líquido cuando, por ejemplo, la composición del CO2 está cerca del punto de saturación, ya no, el gradiente es muy chiquitito. ¿Se entiende? Y después viene lo que llamamos el coeficiente de difusión, aquí volviendo al de AB. Entonces, el movimiento, por ejemplo, de una molécula sobre otras moléculas. Esta es la ley de Fick muy resumidamente, ecuación diferencial, todo lo que quieras, vamos a ver por ejemplo, pero entender los aspectos que está acá. A veces se habla del flux. El flux nos referimos, igual que en transferencia de calor, a los mol, unidad de tiempo, digamos hora, metro cuadrado. Entonces ahí nos independizamos del área, decimos cuál es el flux. Dentro de esto vamos a ver difusión equimolar, que básicamente usted tiene dos cosas, tiene un tubo acá tiene A, B, y se mueve a la misma velocidad la con el B, se intercambia, es como de reemplazo. Esto es una cosa bien teórica para entender el proceso gradiente y un ejercicio. En la práctica lo que más usamos es la difusión estanque, en una dirección. Es decir, usted tiene, por ejemplo, un vaso con agua acá, y hay una vaporización, vapor. Entonces esto lo modelamos. Acá llegamos a modelo lineal, acá llegamos a modelo exponencial, como lo vamos a ver en la ecuación. Pero quiero que entiendas para dónde vamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta cosa que se ve así, después yo la quiero representar en una gota para poder modelar cómo se pierde, cómo se transfiere. También conceptual aquí no es lo mismo ver la presión de vapor de esto que, por ejemplo, ver la solubilidad de CO2 en la fase líquida. Esto se rige por la ley de Henry. Esto se rige por la presión de vapor, que es función de la temperatura. Si yo quiero vaporizar agua en una poza solar, que tengo problemas, ahora puedo vaporizarla en las pozas de litio, debería subir temperatura, pero es difícil. O debería meterle aire. Aquí hay un par de cosas que estamos haciendo. ¿Se entiende? Si yo pesco un vaso con agua ultra pura, lo meto acá, lo dejo y mido el pH en el tiempo, el pH va a empezar a bajar. ¿Por qué? Si lo mío, si hago un experimento se va a alterar. Así que es lo que está ocurriendo. Tengo un paso aquí, un paso de una ultrafiltración, de una electrodiálisis, de una electrodeionización, que es lo que vamos a ver en el último capítulo, que es un proceso que deja agua ultra pura a 0,1 microsiemens centímetro. Lo coloco acá. Está pura el agua. Pero va a pasar algo que el pH va a empezar a bajar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el ambiente? ¿Hay nitrógeno? ¿Cambia el pH? No. Hay oxígeno. Estamos claros que los gases que hay acá van a difundir, se van a absorber, se van a meter molecularmente acá. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiera H2S, se va a meter el H2S. Si hubiera CO2, va a llegar a un equilibrio. ¿En cuánto tiempo? Se va a demorar cualquier cantidad. Que no es lo mismo si agito el vaso o si esas gotas de líquido las convierto en gotas.
¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos what's clara. Pero ¿por qué digo que cambia el pH? El CO2 que estamos respirando se absorbe. No sé, ácido carbónico. Pero es que acuérdense que aquí hay dos constantes de equilibrio y un equilibrio. Entonces, es importante entender que usted también, aparte de la solubilidad del gas, que es la ley de Henry, ¿cierto? También tiene constantes de equilibrio. Y aquí empiezan a pelear estas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Si suponte que tuviera, ¿te entendiste? ¿Te acuerdas de eso? De que había dos picos de pH en que el carbónico, el carbonato, esas cosas que hacían equilibrio básico. Si hubiera SO2, el SO2 naturalmente va a entrar en un equilibrio con el vaso con agua, digamos así. Pero si tuviera SO2 con este SO2, yo lo tuviera previamente con soda, que es hidróxido de sodio, y lo tuviera en un potencial redox, es decir, oxidante, el hecho va a oxigenar, por ejemplo. O sea, tiene un potencial redox alto de oxidante. Tiene soda, pH alcalino. Ese SO2 que se absorbe, aparte que entra a la fase líquida, va a reaccionar y se va a producir azufre sólido y va a precipitar. Bien, entonces es muy importante entender que en esto que estamos hablando hay transferencia de materia y también hay reacciones químicas. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces acá le estoy adelantando un poco, tenemos difusión en los dos sentidos, tenemos difusión en un solo sentido y llegamos a distintas ecuaciones. ¿Ya? Entonces vamos a seguir viendo cosas, tratando de ir conectándolo a cosas más prácticas. Aquí es importante que se recuerde de la ley de Henry, guatean un poco, pero tenemos un módulo de ley de Henry, que es de termodinámica. Después, cuando ustedes tienen solventes orgánicos, tienen mezcla de solventes orgánicos, ¿cierto? La presión de vapor de uno de los componentes es función de la fracción de la fase líquida. Estoy hablando de la ley de Raoult. ¿Se acuerdan? De las presiones de vapor. ¿Sí? Entonces, para determinar, porque ¿qué es lo que yo quiero determinar? ¿Cuánta concentración tengo aquí para ver con qué velocidad se me escapa? Eso es lo que quiero determinar. De aquí la relacionalidad entre la composición que tengo en la fase líquida y lo que justo hay acá arriba, la presión parcial que tendría aquí del SO2, por ejemplo, en equilibrio con eso. ¿Ok? Eso es lo que nos movemos. ¿Sí? ¿Cómo cuánto aumenta una difusión favorecida por reacción versus una que molesta? Lo que pasa es que cuando tú tienes reacción química, y aquí hay dos tipos, hay reacción reversible y reacción irreversible. Irreversible sería el caso del H2S con soda y que hidróxido de sodio y con el potencial redoxidante, ahí se convierte en azufre. La gracia es que cuando uno hace el cálculo dice fase líquida tengo composición cero, por tanto el gradiente es súper alto. Entonces, ¿cuánto aumenta? Puede ser, claro, suponte que tiene 100 ppm versus 0. En otro caso, si fuera equilibrio, depende del equilibrio, tienes 100 contra el equilibrio que sería 60, tu gradiente es 40 ppm y sería 100. ¿Entiendes? Entonces va a depender de la solubilidad que tiene, porque si esto yo lo enfrío, tengo un gradiente más grande. Si lo caliento, tengo un gradiente menor y ahí funciona como desorción, ahí se va. Entonces, si yo saco el CO2, por ejemplo, por temperatura, de hecho es así, el CO2 yo lo desorbo con temperatura. ¿Okay? Ya veamos un poquito ahora lo de la clase que está acá en PPT que ustedes tienen. Esta parece que la... Entonces esto de lo que ya habíamos visto solamente es como para ver ya en ecuación y recordar un poco. Entonces esto cuando uno ya tiene lo que llamamos la ley de Fick, que es lo que explicábamos recién. Acá tenemos está expresado como flux, por lo tanto aquí no está implícita el área, ¿ya? Que es la velocidad de transferencia. Hay que entender que la difusión es de A a B, o sea, no es lo mismo mover oxígeno en nitrógeno que nitrógeno en oxígeno. Tiene que ver con el tamaño molecular. La temperatura favorece siempre la difusión, o sea, el valor de coeficiente de difusión aumenta con la temperatura. En el caso de los líquidos es lineal, en el caso de los gases hay un factor 2/3, eso lo vamos a ver también.
pero entender que en general la temperatura aumentaría la difusión y por tanto si uno tiene un recipiente con más temperatura tiene más pérdida. Si tiene hidrógeno almacenado en Marte o gas natural CH4 almacenado en Marte en un estanque esférico de polipropileno, sabemos que la temperatura va a jugar en contra en difusión, ¿sí? Y también por el lado lo echa a perder, pero por otro lado la cáscara del recipiente va a tener una solubilidad mayor o menor que la temperatura. Escuchen lo que estoy diciendo, yo tengo la cáscara, se mete el gas en la cáscara. Con la temperatura la solubilidad del gas baja o sube. Baja, se desordena, entonces va a ser bueno, ¿ok? Es malo por difusión, se mueve más rápido, pero es bueno porque hay menos cantidad y por tanto si hay menos gradiente hay menos pérdida. Entonces afecta por los dos lados, ¿sí? ¿Se entiende? Acá solamente tenemos orden de magnitud, esto está sacado del PERRI, el libro de Ingeniería Química, que les pedí que ustedes tengan, vean en la biblioteca, está en PDF, deben tenerlo ya, de hecho deben tenerlo el primer año. Tiene formas de cálculo, álgebra, electrónica, ingeniería económica, lo que se lo ocurra está ahí, materiales, resistencia, control automático, tal en el grana, proceso avanzado, transferencia de calor. Tiene un tema y como 10 lucas a que lo van a encontrar. Reactores químicos, escalamiento, torre de enfriamiento, sedimentadores, oleadas. Tiene un tema. Aglomeración, todo. ¿Ya? Entonces esto lo saqué de acá es para tener el orden de magnitud, entender que los gases estamos en el orden de la menos 5 y en los sólidos también hay difusión, en los sólidos, pero es mucho más lenta. ¿Ya? Y aquí siempre recordar, yo tengo difusión de nitrógeno en acero, difusión de hidrógeno en acero. Intuitivamente, mientras más chico es el átomo, la difusión es más alta, sin pensarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso el hidrógeno es un gran problema y el hidrógeno no importa porque recordemos que es estratégico para el país. Vamos a trabajar hartas cosas en hidrógeno, generación de hidrógeno a partir de energías renovables, conversión de hidrógeno más CO2 a metanol, planta Haru Oni en el sur de Chile. No, suena japonés, pero son capitales de Exxon, Enel y Porsche. Haru Oni. Después tenemos producción de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Ese es el proceso Haber-Bosch, que tiene 100 años Haber-Bosch. Lo inventó un químico, el reactor catalítico. Ok, entonces hay que entender qué pasa con los materiales. Entonces el hidrógeno es bien desgraciado, como es chiquitito, un átomo muy pequeño, la difusión penetra todo, pero además el acero funciona como catalizador y ese es el problema que describíamos al final de esta transparencia, como el embrittlement, ¿ok? Entonces aquí vamos a pasar un ejemplo teórico, lo voy a tratar de explicar aquí gráficamente, aparte del cuento, el helio es un recurso no renovable, hay una cantidad fija, Dios nos dio esto y chao. Entonces uno puede almacenarlo, en este caso se habla de almacenar en cavernas gases no es tan descabellado, hay ideas de almacenar gas natural en minas abandonadas de bauxita o sal, porque los coeficientes de difusión de los gases son bajos en sales muy compactas, también acumulación de hidrógeno. En Utah, Estados Unidos, hay proyectos para almacenar hidrógeno en cavernas. Se estudia bastante como alternativa a almacenar hidrógeno en cavernas, ¿ya? En este caso estamos viendo un ejemplo de helio que es muy sencillo, muy simplificado. Básicamente usted tiene gas a alta presión en una caverna. ¿Por qué se almacena en cavernas? Lo que pasa es que el hidrógeno, la forma comercial de usar los vehículos fuel cells son 700 bar. Entonces tú tienes que tener es caro eso. Necesitas acumular gran cantidad cuando tienes sobreproducción, por ejemplo, tienes mucha energía solar, mucho eólico, te sobra, lo guardas. Necesitas mucho espacio, mucho volumen. Y son minas abandonadas. Tú tienes muchos metros cúbicos abandonados y hay teorías que puedes buscar
Cave storage, cabe, me corta, cave storage. Hay un caso típico en Utah que es para el hidrógeno. En Alemania igual lo están haciendo. Bueno, son alternativas de almacenamiento el hidrógeno, por ejemplo, se almacena en caverna, si que tiene la caverna, se almacena presurizado 700 bar para comercializar, criogénico, líquido, se convierte en amoníaco, porque el amoníaco de 700 bar lo pasa a 30 bar. El amoníaco commodity nos sirve mucho el amoníaco porque es la base precursor del explosivo, la planta más grande de Sudamérica de explosivos, están en AEX, en Quillones, tienen 3 plantas. Tienen amoníaco, el amoníaco se convierte en ácido nítrico, el ácido nítrico se mezcla con el amoníaco, generan nitrógeno. El explosivo pasa a la minería en Chile. ¿Ok? El mismo amoníaco, tú lo conviertes a través de otro proceso químico y lo pasas a urea y fertilizante, o sea, sol, amoníaco, hidrógeno, amoníaco, urea, fertilizante. Todo esto es química, catalizadores, reactor químico y tipo de eso. Así que harta ingeniería química, ¿no? Mucha ingeniería química. Bueno, esto es un ejemplo sencillo, yo no debería explicarlo más, pero conceptualmente es que, y en realidad está malo el ejercicio que sale en el libro, porque para poder ver las pérdidas, lo que te importa a ti es cuánta concentración del gas me queda como en la cáscara. Y lo que me queda en la cáscara me permite determinar el gradiente para ver cuánto se pierde. Aquí dice que uno pasa infinitamente, se va trasladando todo. ¿Okay? Entonces aquí para no manejarse con las ecuaciones, porque lo hicieron en fenómeno de transporte, ¿cierto? Aquí entender que usted tiene el flujo, los moles segundos, la unidad que queda, ¿cierto? Donde necesita un área. Ya ahí está el ds, que es el coeficiente de difusión del helio, estoy aplicando la ley de Fick. Después tiene 4πr cuadrado, está como una lonja, que es la cáscara, ¿cierto? El área de la esfera, 4πr cuadrado. Por favor, carito con volumen de una esfera, superficie de la esfera, área del disco, porque si no van a dar la pelota en pruebas de secado y cómo se calcula el área de un cilindro. Así que no me hagan pasar por ahí. ¿Ya? Carito con eso, las tienen anotadas con las fórmulas de eso de colegio. Obviamente son esfera, cilindro, y para qué mostrar. Y superficie. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí lo interesante que, como es el gradiente de concentración radial, en la medida que yo me salté un delta, la concentración va bajando, se va perdiendo, ¿cierto? Yo la concentración la puedo expresar con la ecuación de los gases y ahí aparece con un gradiente de presión, PV/RT. Es mentira porque estamos a 100 par, ¿cierto? Hay factor de compresión, pero estamos entendiendo el concepto de aplicar una geometría para un transporte de, en este caso, el gas. Entonces, después sobre la ecuación, 1 sobre r cuadrado, me queda esa ecuación, reemplazo, y la velocidad con que esto se transporta, recuerden que esto es muy parecido a lo que uno veía en transferencia de calor, con esta escala. Si, por ejemplo, yo le pusiera esto a esa caverna, le pusiera una cáscara con otro material, yo integro hasta donde se me acaba el material y coloco otro material que tiene otro coeficiente de difusión. Lo mismo cuando uno tenía los aislantes, ¿seguro? ¿Ya? Aquí, por favor, revisen el ejercicio. En la presentación que les envié hoy día en la mañana, aparece un ejercicio de cálculo de una acumulación en magma de hidrógeno. Revisen. Vamos a hacer una prueba, vamos a ver una pregunta idéntica a esa. Lo estoy diciendo. ¿Sí? Idéntica. Pero tienen que entender. Obviamente, de la pregunta les voy a hacer: ¿qué pasa si la estructura es porosa? Sí, porque tiene concepto. ¿Qué pasa si cambia la temperatura? ¿Qué es lo que afecta? Lo que acabamos de escribir. El coeficiente de difusión aumenta, la solubilidad del gas debería bajar. ¿Se entiende? O sea, no se creen que es, o sea, siempre por respeto a su intelecto, todos los que están aquí son de otro nivel intelectual. Si han llegado hasta acá, es que tienen un nivel intelectual muy alto, aunque no están convencidos. Es solamente entender cosas operativas que yo les tengo que explicar, con pera y manzana, lo que me cueste, pero todos tienen que aprender a hacer este tipo de cosas y no es complicado. Entonces, aquí entra el mensaje del viejo, entender lo que uno tiene que hacer.
más que repetir como mono la ecuación y todo eso. Eso no es la idea. Lo que hablamos de resolver conceptualmente el ejercicio. ¿Entender qué es lo que estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué consideramos la concentración con la ley de los casos? ¿Por qué considerar qué cosa? La concentración con la ley de los casos. No, lo que pasa es que la ecuación de Fick es área, gradiente de concentración y un coeficiente. Ahora, esa concentración del gas, yo la paso a, como en un gas que está acumulado, la paso con los gases ideales. Si es que viene RT. Pero sabemos que está malo, porque estamos hablando de 100 atmósferas. Entonces nos perdonamos, hay un Z ahí metido que se debe corregir. A eso me refiero. Porque siempre yo leo una ecuación más compleja y llego a lo mismo, es un tema más matemático, ¿cierto? De hecho lo resuelvo en MATLAB, una cosa que se llama la matemática simbólica. Te coloca la ecuación y te la muestra en forma analítica, ¿no? No sé si usamos MATLAB simbólica. Creo que le hago un ejercicio de... Voy a empezar a mandar pequeñas cositas porque todos tienen acceso a MATLAB online o lo pueden instalar en su computador porque vean la operación. ¿Okay? O sea, todo lo que es el cálculo, ustedes colocan, no sé, por la derivada de e elevado a x, bueno, no es lo mismo, pero colocan diffie, que entrega e elevado a x, o colocan un polinomio súper complejo, una ecuación, dice hágala pretty, hágala bonita, y la regla, ¿ya? Son herramientas que tienen que usar. Esto es lo que explicaba del hidrógeno. No entro más detalle de esto, pero básicamente hay dos procesos. Hay un proceso difusional que pasa a través de la pared. Aquí la tendencia es buscar un material apropiado, porque en el caso de las tuberías que ya existen, por ejemplo, nosotros tenemos digo nosotros país, ¿cierto? Por ahí por los años 90 se construyó un gasoducto que es Antofagasta, Bolivia, Antofagasta, Argentina, por el Paso Jama, con la idea de traer gas natural de Bolivia, Argentina, a Chile, y ese gas natural, ese CH4, la idea era convertirlo a través de reactores catalíticos en hidrógeno, CO2, más una planta de oxígeno, que ya sabes la planta de oxígeno, cuando yo hablo de una planta ASU, una planta de oxígeno, se puede decir oxígeno y hidrógeno, más una planta de ASU, nitrógeno, hidrógeno, que venía el CH4, convertir a moléculas. Esa planta la compró en AEX, y de hecho la que la trajo de Irlanda y la compró una colega, una compañera de carrera, que se llama Jomet Farías, ella estuvo en Irlanda, ¿ya? Pero como hubo problemas políticos de suministro, no se siguió ese proyecto, y lo único que es interesante es que la planta, la maqueta, que es gigante, me la regalaron ella cuando estaba en la noche, tiene como 7 metros. Es preciosa la planta, grande, la torre de absorción y todo, eso lo hacíamos en Ingeniería Química en la Católica del Norte. Ah, la regalaron, tengo la foto. Y la planta tuvieron que devolverla, o sea, la tuvieron que vender. Ahora, como cambia la historia, nosotros traemos gas natural a presión y se ocupa esa misma tubería para venderle gas a los argentinos. Va de vuelta. ¿Qué está haciendo ENAEX al respecto? El año pasado inició la construcción de una planta con hidrógeno verde, más la planta ASU que yo les explicaba, para generar su propio amoníaco. Porque en estos momentos ellos compran amoníaco también en barcos, a presión. Entonces, de nuevo, hay cualquier cantidad de ingeniería química, reactores catalíticos, hay procesos de absorción, hay destilación. Entonces, tenemos harta ingeniería química. Absorción, ¿cierto?, con solvente. Así que le hemos dado énfasis a este curso. Ahora, lo interesante es que ese hidrógeno, por abajo está la referencia, creo, sí. El hidrógeno reacciona en la matriz sólida, reacciona catalíticamente, se convierte en hidrógeno atómico y se come, digamos, ¿sí? O reacciona, produce una suerte de corrosión, reacción química, genera orificios, entonces tú tienes una matriz porosa y eso se hace frágil. En inglés el concepto es embrittlement, que es fragilización. Fragilización. Para resolver esto, está la alternativa de tener matrices poliméricas, estoy hablando del HDPE o el FRP. ¿Qué es lo que es el FRP? ¿Joven? ¿No tomado el FRP? Joven. No piense tanto, el FRP es fibra de vidrio reforzada. FRP es lo que ocupamos. Oye, quiero un tanque FRP. Ya tienen que saberlo. No lo enseñamos, pero FRP.
Después otro material que se ocupa es el HDPE, que es High Density Polyethylene. No dice. ¿Ya? Son materiales de construcción. El HDPE es High Density Polyethylene, pero busquen en internet. HDPE son los que tú ocupas para las carpetas de lixiviación, tuberías de HDPE en algún lugar, ¿no? Y el FRP son tanques más rígidos con fibra de vidrio. ¿Ya? Ahora, si yo tengo ese material, el coeficiente de difusión es mucho más alto. Pierdo más, pero prefiero perder el hidrógeno que generar una condición de ruptura. ¿Okay? ¿Está? Suficiente con esta pura slide nomás, de cosas que están pasando ahora y lo que queremos. La que se ganó un proyecto Fontesis de esto, para estudiar esto y ganar plata, es entonces. Y pueden preguntarle, ella está en hidrógeno gracias a mí, que la obligué a meterse. Ahora está feliz. ¿Ya? Pueden conversar, ¿por qué se metió el hidrógeno? ¿Ya? Eso es lo anecdótico. Entonces, lo que les explicaba, no sé si lo bajé, pero lo tengo acá en lo que les acabo de enviar. Este es el ejercicio para colonizar Marte, que en su momento lo hice no tan complicado. Entonces, aquí conceptualmente hay dos cosas. Primero se aplica la ley de Fick, que es función del gradiente y el área. Entonces, aquí hay varios misterios, no necesariamente ahora, aquí hay varios misterios. ¿Cuál es el coeficiente de difusión? No lo tenemos, me pego un carril. Lo único que sé es que la atmósfera es súper baja, por tanto, la presión también afecta al coeficiente de difusión. Más baja presión, más bajo coeficiente de difusión. La temperatura de Fenton, no es lo mismo operar a 20 grados que a menos 100 grados. Entonces, puedo hacer una estimación. Y aquí justamente la primera alternativa, ¿qué recomienda? ¿Qué material? ¿Acero o fibra, no sé, orgánico? Entonces está claro que no hay que pensarla, aunque el coeficiente de difusión es mucho más bajo que en el fierro, no lo voy a recomendar porque el proyecto es 5 años, va a explotar. ¿Se entiende? Pasando el tema del material, que ahí se cayeron varios porque son confiados o confiados. Viene los cálculos. Y en el cálculo usted determina cuánto hidrógeno tiene la cáscara del recipiente. Y eso es el gradiente. ¿Ya? Obviamente esto está más explicado en detalle, con pera y manzana. ¿Ya? El cálculo. Y como les digo, este es su material de estudio, para que lo analicen. Yo no lo voy a volver a ver, porque está en la pauta, no tiene ningún sentido que lo explique. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué viene siendo el SCAR? ¿El SCAR te parece? Claro, por eso tienen que leerlo y ver en detalle. A esto nos referimos con la solubilidad. Así como tú tienes la ley de Henry, que dice cuántos moles en fase líquida por litro tengo, dando una presión parcial del gas, aquí dice exactamente lo mismo. Si yo tengo un gas y tengo el envase a una cierta presión, dice cuántos miligramos de esa componente tengo por kilo en la fase sólida. Es una ley de Henry aplicada a sólido, es igual. ¿Ya? Por eso aquí dice, es el coeficiente de difusión, constante equilibrio, acá tienes la constante equilibrio en la fase sólida. Espera, ¿no? ¿Está el dato? Aquí tú tienes, mira, el equilibrio del gas en la matriz sólida con una atmósfera marciana de 0,1 bar, de gas inerte, poca presión. Para el material polimérico es de 0,1 mol, mira la unidad, 0,1 mol de hidrógeno por metro cúbico de gas. No, esa es la concentración. Esa concentración de gas, la solubilidad sería de 1 gramo de hidrógeno por kilogramo en el polímero. Si yo tengo, mira, fíjate, si yo tengo una concentración de 0,1 mol por metro cúbico, en la atmósfera marciana, la concentración en la fase gaseosa, ¿cuánto queda disuelto en la matriz sólida? Sería 1 gramo por kilo material. Esa es la condición de equilibrio. ¿Ah? Perfecto. Yes. O sea, es que habían leído que hay unos absorbentes químicos que están en seco, son basaminas. No sé si. Claro, que ese otro cuento se llama los adsorbentes. Ese. Pero ese otro capítulo. No tiene que ver con solubilidad. Ya, pero quería saber si el nombre estaba bien como absorbente que tenía. No, con D. Adsorbente, el carbón activado que les explicaba. Que tiene que ver con sitios activos. De hecho, de eso hay varios, los vemos en las últimas clases que intercambio iónico y adsorción. Para cerrar, es
carbono activado, y tú tienes, digamos, estas sillas, sitios activos, y es re interesante, que te absorbe una gran cantidad, ¿ya? Y también tiene su curva, su isoterma de absorción, ¿ya? Puede ser con presión, puede ser con temperatura. El caso típico de esto es la sílica gel. Yo seco el aire, que usted lo ocupa en química, seco el aire, paso a través del sílica gel, pero un proceso de absorción. No es, en este caso sería una absorción en la matriz sólida, en lo que acabo de ver acá el equilibrio. Dígame. No me queda tan claro cómo hacer la selección de máquina para, o sea, debo fijarme solamente en el No. Este ejercicio justamente es de enseñanza, porque el coeficiente de difusión en el acero es súper bajo, tengo menos pérdida, entonces yo me iría por ese lado. Pero yo también sé por ingeniería de procesos que si elijo ese material en el largo plazo se va a producir embrittlement, se va a fragilizar y se va a romper la presión. Entonces siempre los criterios... ¿Cómo? Hay que buscar como ese equilibrio. Cuando usted elige materiales o hace una selección, siempre tiene los criterios: mecánica de fluido, transferencia de calor, transferencia de materia, cinética de reactores, control automático, seguridad de proceso y también ambiental. ¿Para que entiendan? Ya, queremos extraer yodo. El coeficiente de reparto más alto es con el tolueno. ¿Lo hacemos con tolueno? No, porque es súper cancerígeno. Lo hacemos con parafina, lo hacemos con Sky. Entonces, si tú buscas solubilidad de yodo, compara un queroseno con tolueno, el tolueno es súper bueno, el más alto. Pero en la práctica no lo puedo usar. Ahora, ese tipo de detalles ustedes no lo van a encontrar en los libros. Entonces, yo tampoco les voy contando cosas, porque nuestra industria igual está limitada, acotada. Se le voy contando experiencias, como el caso del hidrógeno. Si ya saben que van a elegir polimérico, no les conviene. Y si les dicen, vamos a ocupar la tubería de gas natural para matar el hidrógeno, ojo, no podéis meter hidrógeno puro. Pero eso está como estandarizado igual, o nosotros tenemos que hacer como esa selección dependiendo. ¿A qué te refieres estandarizado? Como que para cierto material, o sea, para ciertos componentes hay como un material. Claro. Si nos vamos al transporte de hidrógeno en tubería, hay una norma API específica para hidrógeno, que dice los diámetros, las presiones, es específico. Pero eso uno lo ve ya en diseño de procesos, cuando elige material, ¿ya? Sí, la respuesta está todo normado, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en Chile, tocando el tema del hidrógeno, todo lo que es uso químico está súper normado. Hay plantas, refinerías, se ocupa hidrógeno, la hidrogenización de los aceites de pescado se hace mucho tiempo para producirlo en margarina, pero no estaba legislado el uso de hidrógeno en transporte público, fuel cell o vehículo, y eso es nuevo. Pero se cuelgan de legislaciones de otros lados. Eso es nuevo. Entonces ahora existe la legislación que estamos ahora, pero no está la parte de implementación. Entonces uno tiene que ver regulaciones todo el rato, siempre, ¿ya? Y estas cosas son como tips nomás, son como criterios. Oye, ojo con esto, porque también en La Serena, no sé si Abastible, una de estas empresas de gas, están estudiando meter hidrógeno, porque si tú metes hidrógeno no produces CO2, si reemplazas por el LPG, propano, butano, la mezcla. Entonces producirías menos CO2, entonces somos verdes, ¿ya? Pero te van a cobrar por el mismo gas menos poder calorífico, porque a la larga el hidrógeno, si bien tiene un calor de reacción súper alto, de 100.000 kJ por kilo, es súper alto, como un chiquitito, la densidad es súper baja, tengo menos poder calorífico. O sea, ahí casi hay un engaño. Que estudiando Eso se traduce que tendría que usar más. Tendrías que usar más y entonces pagas más. Sí, pues te va a salir más caro. Va a llegar al mismo, vas a tener que pagar más para la misma energía que tú ocupas para hacerte unos huevitos a la copa. Pero eso no es de conocimiento público. Hay un poco de publicidad engañosa. Así que no es bueno. En resumen. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, por eso son estas clases, son pequeñas tips que uno les va contando. Es como la farándula que no veo, pero en ingeniería química, en su vida profesional. Bueno, también explicamos en la clase pasada el concepto de transporte convectivo, o sea, en realidad esto es advectivo.
advectivo más difusión me da el transporte convectivo. Eso seguramente lo vieron en materia, que básicamente al movimiento, la velocidad con que las cosas se mueven por difusión, se agrega una componente de la velocidad del fluido. Entonces aquí se explicaba eso, y aquí conceptualmente es que si el flujo se mueve por una tubería, estamos explicando, aparecería esta ecuación más genérica que contempla el transporte advectivo, ¿cierto? Y ahora hay casos especiales, que es lo que vamos a ver ahora. Estos casos especiales, Profe, ¿sí? tengo una duda con esa fórmula, y es que podría entender ya el término de difusión que aparece en la ley de Fick y todo, pero es que la ley de Fick se refiere al J en sí, o... Sí, pero lo que pasa es que esto es fit, pero además suponte que tú tienes un tubo y se mueve. Pero además todo se mueve como un pistón, todo el líquido. Esa es la componente que está agregando. Es que mi problema está ahí. Según ley de Fick es menos d, o el coeficiente de difusión, por un delta de gradiente. Es que gradiente es negativo. Ya, ahí está la cosa. ¿Cierto? Pero el asunto está que el NA estamos ocupando como el mismo cachito de ley de Fick, pero para referirse a otro término. No sé si calzan las unidades o algo ahí. ¿Qué cosa? Porque esto así como está, tiene unidades de flux. Ya, Es unidades de flux, no está metida el área ahí. ya, Bueno, ya, ya. a ese no, en realidad debería tener, no tiene unidad de flux. Si fuera flux sería JA, Ya. porque aquí tiene unidades de metro cúbico, pues concentración. Pero ¿por qué ahí no se considera bien? ¿No se considera aquí, no? ¿El área? Esa es la cosa. No, porque lo que pasa es que está expresado como concentración. Si yo divido todo por el área, quedaría solamente un delta X. Esto no tiene dimensiones. Aquí está expresado como concentración. Pero ahora ve la unidad. Esto tiene mol, metro cúbico. Acá tú tienes dividido metro cúbico y queda mol metro cuadrado. ¿Te fijas? Por un tema unidad. Es unidad, claro. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación genérica con el gradiente, ¿ya? Y aquí hay dos casos. Está el caso que es contracorriente, que es como bien idealizado, pero sí existe. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo del bromo. Se sube un átomo de bromo y baja un átomo de nitrógeno, por ejemplo. Y después el caso que es más común, que es lo que le explicaba esto del vaso, tú tienes una vaporización. Vaporización en un solo sentido, ¿ya? En realidad siempre se mete aire. Siempre se mete el aire, pero es que esto ya se saturó en aire. Entonces, no sé si me explico, siempre ocurre para los dos lados, siempre. Pero para efectos de entender el proceso acá, esto ya quedó saturado en aire, entonces no hay flujo de gas, ¿se entiende para abajo? Solamente hay moléculas de agua que se van. ¿Ya? Entonces, acá está el caso de la ecuación genérica de lo que llamamos una contradifusión equimolar, o sea, un mol reemplaza al otro, ¿ya? Entonces, el caso típico del bromo, a esta temperatura, ¿por qué la temperatura? Porque la temperatura me da la presión de vapor. Si a menos temperatura, hay menos concentración, ¿cierto? Acá, por cada molécula que se va de bromo, se reemplaza por otra molécula, digamos, de aire. Sabemos que el nitrógeno oxígeno, pero se reemplaza, ¿ya? Ahora, si ese es el caso, el flux de A, que es el que se está moviendo, es igual a menos NB, se devuelve. Y si es tan simple como eso, yo lo reemplazo en la ecuación, voy a llegar a una ecuación de transporte para el equimolar, que es solo función del gradiente de concentración en los dos puntos, ¿cierto? Y el coeficiente de difusión. Y eso me quedaría una ecuación lineal. ¿Ya? ¿Se entiende? Disculpe, profe. Dale. O sea que me estoy confundiendo con el tema de la unidad. ¿Puedo escribir en la pizarra si me molesta? Dale. Porque esto puede ser. Porque ¿qué unidades tiene el coeficiente de difusión? Metros cuadrados partido al segundo. Ya, la escribamos en la pizarra. Muy bien. Creo que más adelante con esta les muestro lo de la unidad, ¿no? ¿O la anterior? Espérate, la tengo acá.
Volvamos a esa. Así la tengo aquí explicado. Espera un segundo. Está ansioso por escribir. Yo me llamo, que me da miedo. Aracnofóbico. Sí. Espera un segundo. Después se va a empezar a mover. Ok. Parece que era hacer. No, hay que sacar eso, por favor. Que no sé si estoy compartiendo acá. Parece que la cerré. Espérate, que en una parte explico las unidades. O sea, si quieres hacemos el análisis de inmediato. Porque... Sí, en esta mejor. Entonces, coeficiente de difusión tiene, perdón, acá, en el que estamos viendo aquí. Coeficiente, ya, tú tienes la concentración. La concentración es mol partido en metro cúbico. Mol partido en metro cúbico. El coeficiente de difusión tiene unidades Metro cuadrado partido en segundo. metro cuadrado partido en segundo. Aquí está el cálculo. Aquí justamente aquí está el cálculo, ¿ves? ¿Ya? Ahí está con las unidades. Ya, entonces tú tienes el coeficiente de difusión, metro cuadrado partido en segundo, y después tienes El delta X. el delta, que es dividido en delta X, ¿cierto? Digamos así. Dividido en delta X, que tiene unidades de metro. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda metro cuadrado, me queda el metro, me queda mol. Mol partido en metro cuadrado por segundo. Metro cuadrado, segundo. Entonces, flux. Es J entonces. Es J. Tiene razón. Está malo eso. Debería ser siempre J. No es N. Debería ser J. Flux. Tiene razón. Muy bien. ¿Ah? Está incluido el área. Tiene razón. Yo no me di cuenta. Muy bien. Ya. Entonces, en el ejercicio, 2 puntos. Para el quiz. Anotado. Entonces, mira, acá tú tienes, primero tienes 100% amoníaco. Y acá tienes una mezcla de 50% amoníaco y 50% de aire. Esto está cerrado con una válvula. Y de repente lo abro. ¿Qué fenómeno va a ocurrir? Se va a trasladar amoníaco donde hay menos concentración para equilibrarse. Pero por cada molécula de amoníaco va a venir una de aire y la va a reemplazar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y si aplicamos la ecuación entonces en este modelo de contradifusión, sería que es muy sencillo, ¿cierto? De nuevo pasamos la concentración, la pasamos a gas ideal, ¿cierto? Al gas ideal. Tenemos las condiciones de presión, la condición de temperatura y tenemos el árbol cúbico. Entonces aquí la pregunta es con qué velocidad se va a mover el amoníaco con 4,4 por unidad mol metro cuadrado es flux. Aquí no toma el término de adversión. Aquí no, que fíjate acá mismo este mono. Míralo. Ahí no hay atracción. Pero muy buena pregunta. Mira lo que va a pasar. Ay, están igual presión. Vamos, mira. Está muy bien, buena. Si inicialmente, así tal cual, esto estuviera a un par, perdón, esto a un par, esto a 2 bar, ¿qué va a pasar? Se agrega una componente producto del delta P. Ahora uno puede decir, claro, dice que no hay pérdida, pero el primer fenómeno que ocurre, se ecualizan las presiones, eso es mucho más rápido, instantáneo. Entonces, quedaron la misma presión, para eso necesitan los volúmenes. Solo volúmenes, moles totales, los moles totales repartidos en 2. Si son iguales, los tanques iguales, milimota. Desprecia el volumen que tienen el tubito, que es muy chiquitito, por ejemplo. Pero tengo que entender el concepto. Y cuando ya se equilibró la presión, aplica la misma ecuación, pero sin la presión.
¿Sí? Se te cambió la composición. Esa es la forma de verlo. La advección es como que está cuando se están equilibrando. O sea, la advección es cuando tengo en una tubería y, por ejemplo, tiene una tubería, pongo un transador de pintura, van avanzando los dos, así calculo la velocidad. Pero en este caso, el ejercicio, no los calculo separados. Primero un evento porque es más rápido la presión. Y ahí no hay más flujo, ahí no hay flujo. ¿Se entiende? Que no hay un flujo, hay un equilibrio de presiones. ¿Ya? Entonces, sería como la advección que tuviera si hubiera distinto. En esto que está acá no hay flujo de líquido o gas. O no hay flujo, no hay presión. Está como ya, ojo, lo que acabo de decir. El ejercicio va a cambiar si lo coloco en distintas presiones. Si revisan el quiz del año pasado, del año antepasado, aparece con presión. Si revisan el ejercicio, aparece. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Ya? Ya, en el caso de el fluido estanco, aquí digamos que está tapado ahí. Quiero decirte que siempre existe contradifusión. Lo que pasa es que cuando ya tomé el vaso, el aire ya entró y quedó saturado, ya no hay aire adentro. ¿Me explico? Quedó saturado. ¿Ya? Siempre hay va por los dos lados. Entonces, en el caso del gas que ya no entra, o al principio entraba muy poquito porque la solubilidad del gas es baja, comparamos la presión de vapor en función de la temperatura, ¿cierto? Este es un caso de fluido estanco. Solamente las moléculas de agua se empiezan a ir. Si tuviera benceno, tuviera tolueno, es lo mismo. Si tuviera una mezcla benceno-tolueno, la presión de vapor va a ser función de la fracción másica que tengo acá, fracción molar que tengo cada componente de la hidrográfica. ¿Estamos claros? ¿Cómo? En ambos casos hay flujo, en el otro también había flujo. Lo que pasa es que una molécula que iba para allá se compensaba con la otra hasta que llegara al equilibrio. Aquí también, el detalle es que primero el aire es muy poquito, la solubilidad es muy poquito, y ya se saturó. O parto para saturar el aire. ¿Ya? Entonces, ahí desde el punto de vista fenomenológico, solo tengo moléculas de agua que se van. El mismo caso sería si tengo una mezcla tolueno-benceno, la presión de vapor es función de la composición eléctrica. Entonces, si aplicamos eso, el NB se va y resuelvo la ecuación y tengo esta ecuación diferencial y va a aparecer una ecuación del tipo logarítmica. ¿Sí? Entonces se va a generar un gradiente con este perfil de concentración dada la fenomenología que vamos a sacar. Al resolver esta ecuación me parece un logaritmo. Creo que lo explico un poco más adelante. Claro, al resolver eso, de nuevo paso a la cocina. Dejé de grabar. A ver. No, está grabando. Dice stop recording, pause recording. Está grabando. No, pues si estoy compartiendo esta misma, si la acabo de colocar, me la voy a colocar de nuevo. Entonces aquí de nuevo la concentración la paso por gases ideales, en este caso la presión atmosférica, y va a aparecer la fracción polar. ¿Sí? La fracción polar que tiene que ver con la presión parcial del gas. Y al resolver esto, ahí voy a colocar ocultar eso, no se lo tiramos por abajo. Voy a llegar a que el flux, ¿cierto? Ya sabemos que tiene unidades para metro cuadrado, ¿cierto? En función de este espesor, porque esta expresión donde está la composición, esto es lo importante, la composición que justo tengo en la superficie, esa es la presión de vapor. Y en la medida que usted avanza en la altura, ¿cierto? Va bajando en forma exponencial el slope. Eso no puede ser el perfil. Estamos claros que para todo lo que hagamos siempre nos va a interesar la composición que tengo aquí en la superficie.
Si lo hiciera, puedo aplicar el mismo ejercicio con una, por ejemplo, desorción de CO2, una botella de Coca-Cola. Entonces ahí lo que yo voy a necesitar es la presión parcial del CO2, dando una concentración de CO2 en fase líquida y aplico ley de Henry. Entonces, esta es la clave. En un caso es presión de vapor, en el gas líquido, en otros casos es la presión parcial, producto de una ecuación de equilibrio. ¿Ya? Y esa presión parcial es función de la temperatura, del tipo molécula, and so on. ¿Estamos? Entonces yo le hago este mismo ejercicio y usamos benceno. ¿Cuál sería esta fracción? Sería la presión de vapor del benceno a la temperatura que está en el ambiente, dividido por la presión total que es la atmósfera. Si hiciera el mismo ejercicio en un recipiente cerrado, grande, haría atmósfera, sería la presión de vapor dividido por la presión total. Y digo, ¿cuál sería el efecto en el perfil si aumenta la temperatura? Aumenta el flux en forma exponencial porque la presión de vapor es exponencial con la temperatura. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces esta ecuación que se ve así como bien parcial, ¿dónde la aplicaría? La aplicaría, por ejemplo, justamente funciona para todos lados, en una burbuja de aire, o puede tener la geometría, ¿cierto? Para una evaporación interna. Cuando yo quisiera secar, quisiera remover líquido de alguna cosa. ¿Ya? Claro, cuando, digamos, uno tiene acá como una lonja, ¿cierto? Aquí lo importante es que el flux que hay acá, los moles metro cuadrado segundo, que pasan por esta línea, son iguales a los que están saliendo por otro lado. Igual que el flujo de calor, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hacían colocar en el aire? El flux es el mismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El flux es el mismo, ¿ya? Entonces, esta ecuación como genérica, como parece un logaritmo, para efectos de cálculo, para efectos de entender la difusión con fluido estanco, con un arreglo algebraico yo llego a lo que llamamos la media logarítmica, muy parecido a la LMTD que uno tiene en temperatura. Es la misma idea. Entonces, justamente uno ocupa el gradiente nomás de concentración, el delta que tiene. Aquí sería, por ejemplo, la presión de vapor versus 0, porque se está escapando, supongo que no tiene nada, 0. Y eso dividido por esta media logarítmica de concentración. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces ustedes van a ver en varias ecuaciones que aparece la concentración LM, se refiere a esta expresión. ¿Ya? ¿Y cómo estamos en la hora? Lo debemos quedar, ¿no? Perfecto. Ahora voy a hablar de otro concepto que también es bien abstracto, que tiene que ver con lo que llamamos la capa límite. Y ahí solamente recordar en mecánica de fluido un perfil de velocidad, régimen laminar. ¿Cierto? ¿Cuál es la velocidad del líquido justo en la pared? 0. Y si es laminar, forma un perfil parabólico, en función de la viscosidad, todas esas cosas que hicieron que no tampoco. Aquí y en transferencia de calor también, ¿cierto? Cuando usted tiene una placa, ¿cierto? Y se acerca a la pared, ahí el fluido está. ¿Cierto? Entonces, en la medida que yo voy introduciendo más mezclamiento, esta como capa límite, que no sé cómo es, no sé cuánto mide ni nada, lo que yo sí sé, que yo tengo, por ejemplo, una pelota y la dejo sin mover nada, va a haber solo difusión. Si yo le empiezo a meter agitación, el proceso se va a acelerar. ¿Sí? Porque esta capa resistiva difusional se empieza a achicar. Y aquí aparece un concepto que es lo que ocupamos en ingeniería de procesos, y lo vemos, no es lo mismo, por ejemplo, lixiviar, que es el experimento que ustedes van a hacer demostrativo, gruesa y fina. Gruesa y fina tiene que ver con el área de contacto, se coloca la menomasa. Y no es lo mismo a 10 RPM que a 100 RPM. A 100 RPM, usted sobre la superficie de la partícula va a tener una capa más delgada, el delta Z. Ese delta Z, si es más chico, ¿en qué se va a traducir en difusión?
¿Ah? Mayor transferencia. De nuevo, Esa película tiene como un nombre. capa límite. Solo se puede disminuir la capa límite como Mira, qué interesante. En las torres Pagá generamos superficie y jugamos con la tensión superficial para que sea más delgada. pero le agregan Claro, con surfactante tú cambias que sea mojable. y eso es cuando no se puede generar movimiento o es para que el proceso sea algo más O sea, todo lo que hacemos es meter energía, movimiento, turbulencia. ¿Ya? Pero en el caso de las torres empacadas, para poner en contacto el líquido tengo dos opciones: burbujear, hacer gota, torre empacada, torre de plata, que burbujean en altas capitas chicas, ¿cierto? Ya. Burbujear, tengo alta superficie de gas, pero necesito compresor. Entonces, si no tengo disponibilidad de un gas combustible, no lo voy a meter en un compresor. ¿Qué opción me queda? Un wet scrubber. No, perdón, me quedaría una torre empacada si tengo un poco de presión, porque es bueno. Si no tengo mucha presión, me voy a un wet scrubber. Entonces me queda aire con gota, que no es mucha área de transferencia. ¿Ya? Entonces lo que yo busco es aumentar el área de contacto. Como tú me preguntabas lo que es capa límite, sí, uno trabaja con distintos tipos de empaques, plástico, acero, porque justamente lo que vemos es el espesor de película que se genera con la tensión superficial. ¿Entiendes? Todo el resto de las cosas que estamos viendo es solo agitación. Y uno lo ve. No sé si dentro del experimento demostrativo vamos a trabajar grueso y fino, pero claramente si uno mete agitación, esa es la explicación. Disminuye esta capa límite, este delta de la ecuación, este delta z que está acá, ¿cierto? El espesor, y por tanto se traduce en un mayor coeficiente de transferencia de materia. ¿Ya? Y acá llegamos a lo que nos interesa. From now on, de ahora en adelante, este coeficiente de difusión con mezcla, con Reynolds, todo, lo podemos ver como que es difusión, pero con una capa límite que no sabemos cuál es, pero si seguimos el experimento, y podemos representar la ecuación nuevamente aquí del flux, no, aquí no es flux, porque tengo área, ¿no? Entonces, este KC pasa a ser el coeficiente de difusión por esta capa límite. Y esto yo lo puedo determinar. Este coeficiente lo puedo determinar, porque yo puedo tener la concentración en el tiempo y el gráfico que ustedes van a obtener experimentalmente. La conductividad va a ir cayendo, perdón, la conductividad va a ir subiendo. Voy a hacer acá. Estamos hablando de disolución de sal. Acá está el tiempo. Acá está la concentración de la sal. Ustedes van a medir conductividad. La conductividad por un factor, normalmente 0,8, cuántas son el agua, me da miligramos litro. Microsiemens centímetros por un factor me da cómo llegar a la concentración. Entonces esta cosa va a tener una curva así de tipo, por ejemplo, exponencial. Si usted tiene granos, voy a hacerlo aquí, de este tamaño. Si usted tiene tamaño más chico, se va a disparar. Y si usted tiene estos granos con Reynolds de mezcla, voy a colocar 20, Reynolds de mezcla. Pero si lo hace la misma cantidad de granos con Reynolds de mezcla 100, se acelera el proceso de disolución. Es simple, la OCT que usted mete, la deja puesta o la... ¿Está claro? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con esta área, coeficiente, no quiero calcular el coeficiente de difusión, esto se entiende experimentalmente, porque hay más factores, y conceptualmente como uno lo visualiza. ¿Ya? Y aquí viene la complicación, pues como diablo tenemos un coeficiente de transferencia de materia en un lecho fluidizado. Como diablo calculo un coeficiente de transferencia de materia donde tengo un sistema de burbujeo. Una de las formas de hacerlo, por ejemplo, en un secador spray. Con un secador spray, una de las formas de hacerlo a través del coeficiente de transferencia de materia. Entonces yo experimentalmente meto gas, meto sólido, hago balance de calor y tengo una forma de calcular el coeficiente de transferencia de calor, por ejemplo, también los flujos.
llegamos a coeficiente de transferencia de calor en función del reino, esa modelación la tengo. Me cuelgo de ese coeficiente de transferencia de calor con la analogía, ¿cierto? El fondo, y después con coeficiente de transferencia de calor. Pero eso es solo para procesos donde la transferencia de calor sucede simultáneamente con transferencia de... No, no. Pero sí hay condiciones justamente que tiene tiene que ver con un factor de viscosidad en capa. Ciertas condiciones. Hay en Prandtl que tiene un rango, ¿ya? Pero se puede ocupar. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, a esta ecuación a la que llegamos al flux, ¿cierto? Esto es válido para evaporación, condensación, disolución, cristalización, todos estos procesos. Y acá, esta tabla solamente tenemos para ver los distintos cambios de unidades, de compresión, ¿ya? Porque este coeficiente va a heredar las unidades dependiendo de qué estoy calculando. ¿Estamos de acuerdo? Bien, continuamos en la sala M. ¿O no? Voy a comprar algo para comer.